Entonces, en resumen, ¿qué tenemos? Entonces, recuerden, un experimento multinomial, tengo acá categorías, repito un ensayo n veces, cuento cuántas veces el ensayo, el resultado, los sujetos u objetos caen en cada una de las categorías. Y lo que quiero plantearme es si hay un modelo particular de probabilidad para explicar esa tabla, F sub 0 o ese no es el modelo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos K clases o categorías, tengo N1, N2 hasta NK valores observados para cada categoría, tengo la probabilidad de pertenecer a cada una de esas categorías, fíjense que esto suma N, esto suma 1, y tengo la frecuencia esperada asumiendo que conozco los P sub I. Repito, si los P sub I no los conozco, deben ser estimados, entonces estas expresiones que ustedes ven aquí se cambiarían por N P sub 1 gorro, N P sub 2 gorro, etc. Muy bien, entonces si cada una de estas frecuencias esperadas cumple esta condición de que estos valores son mayores o iguales que 5, entonces esta variable aleatoria x, que se define como n sub i menos n por p sub i al cuadrado sobre n por p sub i, esta suma se puede demostrar que tiene una distribución chi cuadrado con parámetro k menos 1, donde ¿qué es k menos 1? Es el número de categorías menos 1. Entonces aquí tiene usted una condición muy importante. Fíjense en esto. Estas P sub I están especificadas por la hipótesis nula. Entonces, si realmente el modelo de probabilidad que yo estoy proponiendo para mis datos fuera f sub 0 de x, eso significa que las frecuencias observadas y las que yo espero bajo ese modelo deberían ser muy similares. En otras palabras, esta diferencia entre n sub i y np sub i debería ser muy pequeña. Así que esta cantidad sería muy pequeña, elevado al cuadrado sería pequeña, y por lo tanto esta sumatoria sería un valor pequeño. En otras palabras, si en efecto el modelo de probabilidad es f sub 0 de x, entonces el valor de este estadístico de prueba sería pequeño. Y por lo tanto, los datos estarían acordes con no rechazar la hipótesis nula. Pero si hay una gran discrepancia entre lo observado y lo que se esperaría obtener si asumimos que la hipótesis nula es cierta, este valor sería grande y por lo tanto el valor de x sería muy grande. Y si eso es así, es porque yo debo rechazar la hipótesis de que el modelo que propuse es capaz de explicar los datos. En otras palabras, rechazaría la hipótesis nula. Por lo tanto, ¿cuál es el criterio para rechazar la hipótesis nula? Cuando esta cantidad es grande. Y como tenemos una distribución chi cuadrado, básicamente estamos pensando en que vamos a rechazar la hipótesis nula si el valor del estadístico es más grande que cierto cuantil de la distribución chi cuadrado. Entonces, observe que esta expresión que yo veo aquí se relaciona con frecuencia observada menos la frecuencia esperada al cuadrado sobre frecuencia esperada. Si esto es grande, es porque esta diferencia es grande. Si esta diferencia es grande, es porque hay discrepancia entre lo que observo y lo que esperaría observar bajo H0 cierta. Si la discrepancia es grande, es porque H0 no puede ser cierta y deberíamos rechazar. Así que, en este caso, rechazamos si el valor de este estadístico de prueba es grande. ¿Qué va a ser grande para nosotros? Si fijamos un nivel alfa, vamos a decir que rechazaremos la hipótesis nula si ese valor de x supera cierto cuantil alfa de esta chi cuadrado. Ahora, si en efecto decir esto, decir que f sub x es f sub 0 bajo h0, nos permite especificar valores particulares para los p sub i, esta hipótesis puede escribirse de una manera distinta. Es decir, vamos a suponer que lo que queremos es establecer una hipótesis nula que me permite identificar valores particulares de los p sub i. Entonces, usualmente, cuando uno especifica una distribución de probabilidad, en el caso discreto, lo que me está diciendo es, especifica una distribución de probabilidades, es decir, una distribución de p sub i. Entonces, a veces, en vez de escribir la función f sub 0, lo que hacemos es escribir las respectivas probabilidades asociadas a esa distribución. Entonces, una manera también de escribir esta hipótesis nula es que yo puedo especificar valores particulares para cada uno de los p sub i, es decir, yo doy valores particulares. Y la hipótesis nula sería que esos p sub i
son iguales a estos valores particulares para todo y de 1 hasta acá, versus la hipótesis alterna. ¿Cuál sería la hipótesis alterna? Que no es verdad, es decir, basta con que exista uno de esos P sub I, P sub J, que no cumple esta condición para decir, esta distribución de probabilidad no es la que se ajusta a esos datos. Así que entonces en este caso el estadístico de prueba va a ser los N sub I, que es la frecuencia observada, menos N por P sub I, donde este P sub I va a ser P sub I 0, es decir, estos P sub I van a ser los valores particulares bajo H0. ¿Cómo va a ser la región de rechazo? Entonces vamos a rechazar cuando esta cantidad sea superior al cuantil alfa, superior, o sea, mayor que el cuantil alfa superior de 1 h cuadrado con K menos 1 grado de libertad. ¿Por qué K menos 1 grado de libertad? Si usted se fija acá, eso tiene una explicación muy importante. Fíjese que la suma de estas P sub I es 1. Entonces, si yo fijo las primeras K menos 1 probabilidades, necesariamente la última no puede ser cualquier cosa. Va a ser 1 menos la suma de las anteriores. Por eso entonces tenemos K menos 1 parámetros que yo puedo mover como yo quisiera, pero el último parámetro ya no es libre, porque ese último parámetro, P sub K, va a ser el resto de la probabilidad para llegar a 1. Por eso hablamos de K menos 1 grados de libertad, es decir, tengo K menos 1 opciones, combinaciones distintas para las probabilidades P sub 1 hasta P sub K menos 1. Por eso el término grado de libertad aquí tiene coherencia con el hecho de que aquí yo fijo K menos 1 probabilidades y la última ya depende de las anteriores, 1 menos la suma de las anteriores. Muy bien, la región de rechazo es esta. Y el valor P es la cola a la derecha, es decir, la probabilidad de observar un valor más allá del estadístico calculado. Fíjense que el valor P es el área a la derecha para este chi cuadrado del estadístico calculado. Y el cálculo de probabilidades con la chi cuadrado es similar a la distribución T. Veamos entonces varios ejemplos de cómo se puede aplicar estas pruebas de bondad de ajuste. Vamos a suponer que usted tiene un dado cúbico y para determinar si el dado está cargado o no, pues lo lanzamos 600 veces y cada vez anotamos la cara que aparece, la cara superior del dado. O sea que lo que vamos a hacer es un resumen a través de una tabla donde yo establezco cuántas veces aparece el 1, cuántas veces aparece el 2, 3, 4, 5 y 6. Los resultados que observamos fueron estos. Entonces, el 1 apareció 85 veces, el 2 94 veces, el 3 108 veces, el 4 y así. Ahorita voy a explicar cómo tuvimos esto que está acá. Entonces, ¿qué pasa? Si el dado no estuviera cargado, eso significaría que cada cara tendría la misma posibilidad de aparecer en múltiples lanzamientos del dado. Es decir, que si el dado no está cargado y a mí me preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que aparezca el 3? Yo le diría, es la misma de que aparezca el 1, que aparezca el 2, el 4, el 5, el 6. Todas serían iguales porque el dado no está cargado. ¿Y a qué serían iguales? A un sexto. Es decir, en este caso, las P sub I a las que hacemos referencia aquí es, si el dado no está cargado, las P sub I serían un sexto. Muy bien. Entonces, bastaría con que una de esas probabilidades, con que yo pudiera determinar que una de esas probabilidades no sea un sexto para considerar que el dado sí está cargado. Así las cosas, ¿cuáles son las hipótesis que yo quiero plantear? La hipótesis nula para mí es, vamos a suponer que el dado no está cargado. Es decir, que todas las probabilidades de cada una de las caras del dado son iguales a un sexto. Versus la hipótesis alternativa de que al menos hay una cara cuya probabilidad no es un sexto. Si usted se fija bien aquí, si X denota la variable aleatoria resultado en el lanzamiento del dado, la hipótesis H0 especifica que la distribución de X es una uniforme discreta. Es decir, que la F mayúscula sub 0 aquí correspondería a la distribución acumulada de una uniforme discreta. O en otras palabras, que la variable aleatoria X tiene una distribución uniforme discreta. Escrito de otra manera, eso significa que P de X es igual a un sexto para X igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fíjense que aquí no escribí la hipótesis H0 F mayúscula X igual a F sub 0 mayúscula de X, sino que esa fue escrita en términos de unas probabilidades, que significan lo mismo. Si H0 se asume cierta, entonces
recordemos que cada una de estas N sub I es una variable aleatoria binomial con parámetros N, que en este caso es 600, P sub I. Bajo H0, P sub I vale un sexto. Por eso las probabilidades, las frecuencias esperadas van a ser un sexto por 600, que es igual a 100, que es lo que ustedes están viendo acá. Estas N por P sub I son las frecuencias esperadas bajo el modelo propuesto en H0. ¿Cuál es el modelo propuesto en H0? P sub I igual a un sexto. Fíjense que todas estas N por P sub I cumplen la condición de que son mayores o iguales que 5. Así que el estadístico de prueba, que es el mismo que vemos aquí, se obtendría como N sub I menos N por P sub I. Entonces, N sub I menos N por P sub I, que en este caso es 100. Ahí está. N sub I, que es frecuencia observada, menos N por P sub I, que es frecuencia esperada, bajo H0, sobre N por P sub I. Y como todas las condiciones se cumplen, bajo H0, este estadístico de prueba tiene una distribución chi cuadrado con 6 menos 1 grado de libertad. Para este caso, si hacemos los cálculos, esto nos daría 4.82. Voy a mostrarles aquí en Excel, que yo aquí tengo definidos todos esos ejemplos acá para que miremos. Este es el ejemplo 101. Entonces aquí tenemos las caras, las frecuencias, los P sub I serían un sexto, ¿cierto? Un sexto, todas serían un sexto, y las frecuencias esperadas se obtienen como 600 por esta cantidad que está aquí, ¿bien? Que serían 100. Luego, el siguiente paso, ¿cuál sería? Voy a tomar la frecuencia observada menos la frecuencia esperada, la voy a elevar al cuadrado y la voy a dividir por la frecuencia esperada. Y esto lo voy a hacer con cada uno de las condiciones que están acá, ¿cierto? De todas estas que ustedes ven aquí. Y cuando sume todo eso, eso me va a dar, la suma de todo esto es el número que ustedes ven acá, 4.82. ¿Cierto? 4.82. Así que si volvemos aquí, el estadístico de prueba en este caso fue 4.82. Si yo fijo un nivel alfa igual a 0.05, la región de rechazo va a ser el conjunto de los XC, tales que XC debe ser mayor que el cuantil alfa superior de esa chi cuadrado. Aquí lo ven. Ahora, yendo a la tabla de la chi cuadrado, vemos que el cuantil 0.05 para una chi cuadrado con 5 grados de libertad sería 11.07. Entonces fíjense que la región de rechazo es el conjunto de los X, tales que X es mayor que 11.07. Pero si nos fijamos, el XC que obtuve aquí es 4.82, es decir, no pertenece a la región de rechazo, por lo tanto no puedo rechazar H0. ¿Y eso qué significa? Que la información suministrada no es suficiente para concluir que el dado está cargado. O sea que la evidencia, en este caso, está más a favor de indicar que el dado no estaría cargado. En otras palabras, que las probabilidades asociadas a cada una de las caras serían un sexto. Entonces, de nuevo, fíjense aquí que todo el asunto es que las frecuencias esperadas se pueden obtener bajo la especificación de la hipótesis nula, ¿cierto? Y si la hipótesis nula se asume cierta, esto es lo que tenemos, el estadístico es una chi cuadrada. Ahora, finalmente, ¿cómo calculamos el valor P de la prueba? Entonces, el valor P de la prueba sería el área a la derecha de este valor obtenido a través del estadístico de prueba, que en este caso es 4.82. Entonces, la probabilidad a la derecha de 4.82 es 0.43824, que si nos vamos aquí al R, que yo creo que aquí lo tengo abierto, voy a permitirme aquí abrir un poquitico, ponerlo un poquito más grande, para que ustedes lo puedan ver, ¿cierto? Esa probabilidad se calcularía así como la probabilidad de chi cuadrado 4.82 con 5 grados de libertad. Aquí está, 0.4382. Ese es el valor P que tenemos acá. Entonces fíjense que ese valor P es muy grande, o sea, la probabilidad de que yo diga de que el dado está cargado cuando realmente no lo está es del 43.8%. Es decir, el error que usted comete al decir que el dado está cargado es tan grande que usted no debería decirlo. Entonces, este valor P también confirma la decisión de no rechazar H0. Es decir, que los datos observados después de lanzar 600 veces los dados confirman o validan la hipótesis de que el dado no está cargado. Vamos a ver otro ejemplo más.